La idea de establecer un instituto de estudios internacionales surgió en los años 60. a- a- digamos, no hay un año específico preciso, pero surgió producto también de la mayor actividad internacional de Chile. Chile en esa época era un país que estaba abriéndose al mundo, estaba eh, participando en procesos de integración en América Latina y además de eso estaba eh, potenciando sus relaciones con Estados Unidos, con Europa y con el resto de los países de América Latina. Y se empezó a hacer la reflexión de que no había un centro que de alguna manera hiciera una reflexión eh, más profunda sobre el mundo y este mundo al cual Chile estaba entrando. Y entonces Claudio Vélez, un cientista social muy conocido y que además se había vinculado a instituciones académicas de otros países, había trabajado incluso en Chatham House, que es el gran centro de estudios internacionales situado en Londres. eh, Le planteó esta idea al rector de la Universidad de Chile y, y se lo planteó básicamente como un instituto de carácter interdisciplinario. Eso significaba, en el fondo, que había que buscar un estatuto especial para el instituto y que no podía tratarse de un centro que se adscribiera como un departamento a una facultad, porque la medida en que eso sucediera, obviamente se iban a privilegiar los enfoques, las disciplinas de esa facultad, ya sea derecho, economía, en fin. Y entonces la rectoría de la época acogió la idea, se entusiasmó con el proyecto y decidieron establecer un centro de estudios internacionales que en esa época iba a depender directamente de la rectoría de la universidad. De esa manera se le daba flexibilidad al nuevo centro y al mismo tiempo se procuraba mantener este principio de la interdisciplinariedad que siempre ha estado presente en el instituto. Claro, el énfasis inicial del Instituto de Estudios Internacionales fue, yo diría, dual. Por una parte, hacer investigación sobre temas relevantes de las relaciones internacionales y además estudios también sobre fenómenos que ocurrían en otros países y que podían tener cierta relevancia o interés para Chile. Entonces ahí hay una finalidad de investigación. Y por otra parte, yo diría lo que siempre fue muy importante en el instituto, el segundo aspecto que era la vinculación con el medio, ¿no? Que en esa época podía identificarse una extensión, pero era más que extensión, era un centro de debates internacional, era ofrecer un espacio de diálogo y de encuentro para los especialistas en temas internacionales, ¿no? Aprovechando además también de manera muy especial la presencia de especialistas extranjeros. Siempre en esta etapa inicial del Instituto de Estudios Internacionales se atrajo a muy buenos especialistas en distintos temas del resto del mundo, británicos, franceses, en fin, norteamericanos, argentinos, brasileños, etcétera. Entonces había una gran presencia internacional en el instituto, no solamente de visitantes ocasionales, que también los había, sino que también de personas académicos que llegaban a hacer una investigación específica, ¿no? Sobre algún tema. Fueron muy diversas y dependían un poco también de los intereses de los propios académicos. Era un instituto en su origen muy liberal, que reflejaba un poquito la personalidad también de su primer director, Claudio Vélez, que era un hombre muy abierto y que en el fondo privilegiaba antes que nada la calidad académica. Entonces, si había un buen académico que trabajaba un tema muy específico, lo invitaba, ¿no?
y desarrollaba su trabajo, lo comunicaba, se reunía con especialistas chilenos o personas interesadas en esos temas, etcétera. Entonces, no había, digamos, un foco demasiado específico, que también eso responde al momento inicial del instituto. No habían líneas de investigación de manera muy sistemática que se fueran imponiendo, ¿no? Pero eran temas, yo diría, relevantes de la actualidad internacional y temas que eran importantes para la vinculación internacional de Chile, ¿no? En esa época, por ejemplo, habían buenos especialistas en temas de integración, ¿eh? Chile en los años 60 entró al Pacto Andino, fue miembro fundador del Pacto Andino y entonces había un interés real en la integración latinoamericana y yo me acuerdo en el instituto hubo muy buenos especialistas en distintos temas de la integración latinoamericana. Luego relaciones con Estados Unidos, pero también investigaciones sobre el momento político en Estados Unidos o las relaciones Estados Unidos-Unión Soviética de la época o el momento de la integración europea. Los temas eran muy diversos, digamos, y en el fondo dependían mucho también de los investigadores, ¿eh? Ya sea investigadores chilenos y también investigadores extranjeros. Bueno, yo diría que son muchos, porque yo hasta ahora he hablado del periodo inicial del instituto, estamos hablando de los primeros años, finales de los años 60, ¿no es cierto? Luego el instituto se fue consolidando y fue estableciendo líneas de trabajo más permanentes, ¿no? Y entonces yo creo que el instituto se identifica muy fuertemente con algunos temas que también estuvieron muy presentes en la inserción internacional de Chile. Uno de ellos, yo diría, siempre ha estado presente el tema de la integración latinoamericana, temas de relaciones económicas internacionales, cómo funcionaba el sistema financiero mundial, etcétera. Luego, algunos temas que fueron temas en que el instituto tomó la iniciativa, que eran temas que no estaban bien asentados en Chile, pero en los cuales realmente después se empezó a trabajar de manera mucho más sistemática. Por ejemplo, el instituto fue absolutamente pionero en todo el tema de la apertura hacia el Pacífico, ¿no? Era un tema muy desconocido en Chile en la época en que el instituto empezó a trabajar. Las relaciones exteriores de Chile estaban concentradas en América Latina, Estados Unidos y Europa. El Pacífico prácticamente no existía, ¿no? Y el instituto de manera muy sistemática empezó a organizar seminarios, empezó a invitar especialistas asiáticos o bien especialistas en temas del Asia-Pacífico procedentes de Estados Unidos y desarrolló una línea de trabajo que yo creo que abrió, digamos, el camino para todo lo que fue la inserción posterior de Chile en el Asia-Pacífico. Luego, en varias áreas, también el instituto hizo aportes muy significativos. Yo diría derecho del mar, por ejemplo, lo que no es una casualidad porque uno de los directores, digamos, que tuvo mayor permanencia en el instituto, que Francisco Rego Vicuña, fue un gran, y es un gran especialista en derecho del mar. En esa época estaba negociando la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y eso le permitía también atraer expertos y mantenerse, yo diría, en la vanguardia de lo que eran los estudios sobre derecho del mar. Recuerdo también, se trabajó el tema de la Antártica, se hizo un seminario en la Antártica, algo realmente muy novedoso. Se hizo un seminario sobre el Pacífico en la isla de Pascua, ¿no? Y, y aparte de eso, temas que eran relevantes para la política exterior chilena, ¿no? Yo diría en general fueron como los temas en los cuales el aporte del instituto fue más significativo. También yo diría el instituto hizo un aporte disciplinario importante, si bien era interdisciplinario, tenía muy buenos especialistas en varias de las disciplinas. Y entonces, por ejemplo, en Derecho Internacional, realmente el instituto reunió a muy buenos especialistas, muy buenos juristas en Derecho Internacional, entre ellos Francisco Rego, pero también María Teresa Infante, por ejemplo, personas que hasta el día de hoy están haciendo aportes sobre temas del derecho internacional, en fin. Esto fue el año 95 y el año 96. Y ya el instituto tenía un lugar muy claro, muy asignado, estaba muy asentada ya el trabajo docente,
Y entonces nos tocó preocuparnos mucho de potenciar el programa Magíster en Estudios Internacionales, que era en esa época el único programa que teníamos. Hoy por hoy tenemos mucho más, otro Magíster, luego los diplomas, etcétera. Trabajamos mucho áreas de extensión y yo diría, en términos de investigación, trabajamos temas de política exterior, de relaciones de América Latina con Europa, América Latina con Estados Unidos. Organizamos un gran seminario, me acuerdo, con la Universidad Complutense de Madrid, en que pudimos atraer grandes personalidades, gente muy destacada, y yo diría, ya en esa época el instituto estaba muy proyectado en las tres áreas centrales del trabajo universitario, que es docencia, investigación y vinculación con el medio. Bueno, yo creo que es fundamental. Sería inconcebible que en un país con la apertura internacional que tiene Chile no hubiera un centro dedicado principal o exclusivamente a las relaciones internacionales, ¿no? Hasta el día de hoy el instituto tiene esa característica. Yo creo que además es fundamental que ese centro tenga una dimensión universitaria. Eso implica poner estándares muy altos en materia de investigación, implica también tener procedimientos de evaluación del trabajo que se está haciendo, tanto en el ámbito de la institución como tal, sino que también incluyendo a los propios académicos, ¿no? Y una labor de proyección hacia las nuevas generaciones, y eso solamente lo da la universidad. Hay en otros países centros de estudios internacionales que tienen mucho prestigio, pero son centros que tienden a estar un poco aislados de lo que es el resto del medio nacional. Están muy bien insertos en los circuitos internacionales, pero irradian muy poco dentro de sus propios países. Y yo creo que la inserción del instituto en la universidad, y sobre todo en la Universidad de Chile, que es una universidad pública y una universidad con una gran tradición, le permite también proyectar su tarea hacia nuevas generaciones, hacia estudiantes, investigadores jóvenes, etcétera. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que ir profundizando. Y por cierto, están todos los desafíos, desarrollar algunas líneas de investigación específicas, propias, que tienen que ver con las relaciones internacionales de América Latina en términos generales, pero que yo creo que también tienen que ver con todo el área de regímenes internacionales, que es un área de investigación del instituto, en la que yo también participo, que tiene que ver con todo el esfuerzo que hace la comunidad internacional para regular los muchos ámbitos en los que hay vínculos que son muy relevantes entre los países y otros actores dentro del sistema internacional. Ahí hay una tarea importante. Y también estudiar la realidad de otros países, estudiar la realidad de América Latina, ¿eh? Y yo creo que quizás ahí también hay una buena oportunidad para el instituto profundizar el estudio de América Latina, ¿no? No solamente de sus vínculos externos, sino que también de sus procesos económicos, de sus procesos políticos, y mantenerse al tanto de todo lo que es la muy rica actividad internacional.